gracias a José Luis. José Luis lo conocéis, ¿no? Sí, no. Si hay alguno que no lo conoce, él es el delegado diocesano de Familia y Vida, es médico, está de médico en toda la provincia porque lo llaman y va, aunque su puesto está en pediatra en San Esteban, y su biografía, pues, darse a los demás hasta la extenuación. Esta parroquia le debe mucho, como todo el arciprestazgo, y seguro que no vamos a perder el tiempo escuchándolo. Esto depende de la Escuela de Agentes de Pastoral que organiza la diócesis. Recordáis que tuvimos ya 2 charlas sobre la doctrina social de la Iglesia, una en Olvega y otra aquí, y habrá 2 sobre familia. Esta primera aquí y seguramente en el mes de mayo ya os diremos día en Olvega. Las 2 las va a dar él, como las 2 anteriores las dio don David Gonzalo. Y bueno, como decía Alberto, sí, soy el delegado de Familia y Vida de la diócesis de Osma-Soria, pues el obispo también me encomendó esa tarea y tratamos ahí de trabajar junto con el equipo de la delegación de la mejor forma posible, como un servicio a la diócesis. Y como dice su nombre, ¿no?, sobre los trabajos, sobre el tema de la vida, la vivencia de la vida, que a veces tan desprestigiada está. Tenemos una segunda charla, yo creo, ¿no?, sobre vida y sobre el tema de la familia, ¿no?, que habría muchísimo que hablar. Cuando venía conduciendo desde el Burgo de Osma, cruzando toda la provincia, dije, ¿y cómo empiezo, no? Porque realmente tengo muchísimas cosas que compartir y decir, pero no se trata de estar aquí mucho tiempo. Pero es verdad, en primer lugar, ¿no?, son temas muy delicados, muy necesarios, porque, bueno, pues temas sobre los que nos tenemos que formar también. No todo vale, y ya vamos peinando canas, ya vamos siendo mayores, cogiendo unos años a medida que pasa la vida, ¿no? Y vemos que no todo vale, sobre todo para los temas que se centran más en la antropología del hombre, en las relaciones personales, las relaciones sociales, el tema de la familia, y también desde una postura o desde una vivencia cristiana, con lo cual tendríamos que decir muchísimo. Son temas muy delicados, y es verdad que respecto a la familia y la vida, aquí no sé cuántos seremos, somos 50 personas, cada una vive de una forma muy especial, en primera persona, estos temas. Con lo cual yo ya pues manifiesto, ¿no?, si alguien no se puede ver representado o se puede ver ofendido por lo que pueda decir, no es mi intención, no es mi intención. Lo que pasa que es verdad que así como vivimos ahora en una sociedad donde todo vale, entre comillas todo vale, y donde impera el relativismo, la charla en sí o el encuentro trata de poner un poquito de orden, o por lo menos que veamos un marco de referencia donde van las cosas que entendemos a nivel social, que entendemos los cristianos respecto a estos temas, y luego una propuesta para seguir caminando. Entonces, por eso hay que hablar y compartir, y no pasa nada. Y eso me da la libertad también de que en casi todas las personas que estáis aquí, no sé lo que ocurre de puertas para adentro. Con lo cual también me da libertad, pues como en medicina pasa muchas veces, ¿no?, de hablar, y luego cada uno que coja, que asuma o que proteste o que cuestione y diga, pues no estoy de acuerdo con esto. Y como tenemos confianza, yo creo, pues lo podemos decir aquí sin problema. No sé qué esperáis de esta charla, Verónica. ¿Qué esperas tú de esta charla? Yo lo digo en todos los, bueno, por donde voy, ¿no?, todos los arciprestados. ¿Qué esperas? Nos viene a hablar José Luis sobre la familia. ¿Te voy a contestar? Hombre, claro. No, pues, luego voy por ahí a preguntar. Yo me he enterado justamente cuando llegaba a misa esta tarde, entonces como la dabas tú y sé que eres un buen formador, bueno, pues yo sé que no me vas a defraudar, ¿no? Ya, pero ¿sobre qué hablaré? Sobre los temas de familia, Belén. ¿Qué esperas tú de esta charla, Alberto? ¿Qué esperáis? Iluminar algunas cosas. Bueno, yo ilumino, yo digo, yo muestro una realidad, sobre todo porque estamos a veces no liderando nada, pero sí estamos en la vanguardia de ciertos temas en esta sociedad actual, y por cosas de la vida a nivel profesional o por ser también un miembro de la Iglesia nos toca estar ahí. Entonces sí tratamos de mostrar realidades, pero ojalá tengamos tiempo, aunque yo hablo muchísimo, ojalá tengamos tiempo y unos minutos, no sé si para encontrar soluciones, que sería muy atrevido por mi parte pensar, encontrar y poder dar soluciones al respecto, pero sí aportar alguna idea o algún resquicio por donde podamos caminar en esta sociedad tan loca, entre comillas. ¿Qué quiero decir? Una sociedad del siglo XXI, en el 2023, tengo que pararme a pensar a veces en qué año estamos, donde, entre comillas, vale todo, donde impera el relativismo, ¿me entendéis, verdad? El relativismo.
hoy vale esto, mañana no, donde impera la ley del deseo, la apetencia, la sensualidad, donde impera realmente lo que hoy tomo y lo que mañana dejo, y lo que valía ayer hoy no vale, y lo que hoy vale para mañana tampoco tendrá pues, peso. En esta sociedad donde impera ese relativismo y donde no nos podemos ya manejar, ¿no? Quizá, entre comillas, los cristianos, si estamos en este ámbito, no nos podemos manejar en unos pilares básicos. Hay pensadores, filósofos que nos hablan de Bauman, ¿no? Que nos habla de la sociedad líquida, donde todo vale. Ya no tenemos pilares para decir, me agarro aquí y este pilar es firme, aunque lo pensemos, pero vemos que la sociedad no se comporta así, donde todo vale y donde todo es fluctuante, todo pues, es pasajero en ese sentido. Y realmente si no tenemos pilares, esto va a afectar a todo, a la economía, a la sociedad, a la política, a la familia, a la vida, a la antropología del hombre, a la sexualidad, un montón de temas. Bien. Por otro lado, vemos que hay verdades, valores, vivencias a los que nos queremos asegurar o a las que nos queremos agarrar, como es el valor de la familia, porque realmente es parte intrínseca de la persona. Pero también es verdad que se ve amenazada. En la última charla sobre vida, que daba en el cierto estado de Soria, digo, nunca ha estado la vida tan desprestigiada, entre comillas, como ahora. Y ya voy metiendo cuñas publicitarias, que si no se me va a olvidar, y esto es muy importante. A nivel constitucional, y si sois doctos en leyes me podréis corregir si me equivoco, pero tenemos dos principios inviolables que aún podemos preservar y con los que nos podemos manejar, y son inviolables. Y si atacan contra ellos, algo puede pasar, ¿no? Y el Código Penal dice algo. ¿Sobre qué? Sobre la vida y la propiedad privada. No tenemos más. Vemos que la vida se va tambaleando y ahora todo vale. El inicio, el final de la vida, la modifico, la tomo, la dejo, etcétera, ¿de acuerdo? Y la propiedad privada también. Si yo entro en tu casa, Verónica, algo me puede pasar, ¿no? Si entro a escondidas y me llevo algo. Con lo cual estamos en una sociedad donde esos principios y esos valores empiezan a decaer o a ser vulnerables. La familia, como proyección de la persona y de la vida, empieza a ser vulnerable. ¿Y qué ocurre también? Esa familia que todos, de la que hemos vivido todos y tenemos distintas experiencias agradables, desagradables, etcétera, pero su marco de referencia, también es verdad que empieza a tambalearse en ese sentido y que esas raíces de seguridad, firmeza, confianza, libertad, fidelidad en familia también se empiezan a tocar. ¿Qué ocurre? Que pues vemos otros métodos, otros medios, otras formas alternativas, otras familias, entre comillas, que vamos a ver ahora rápidamente y vamos a ver si nos convencen o no nos convencen según algo que creemos que hay que iluminar, ¿no? Lo que decíais antes. En segundo lugar, ver otros modelos que sí realmente están a nivel social, si hunden en las verdades antropológicas, si nos da a la persona felicidad o no, plenitud o no. Cuidado, y vuelvo a decir lo mismo, hay historias de amor que han empezado de una forma que igual pues a nivel convencional, tradicional, no pensábamos, o a nivel cristiano, y luego son historias de amor preciosas, ¿no? Con lo cual, ¿quién entra en esa relación personal o en esa familia? Aunque a veces vemos historias de amor o convivencias familiares, etcétera, donde igual no viven la plenitud que al menos creemos, o al menos creemos los cristianos. Los cristianos yo creo que no somos ni mejores ni peores, hemos descubierto una verdad, pero igual no nos hace mejores que otros, con lo cual tampoco podemos ponernos encima de una mesa a predicar, ¿no? En ese sentido, pero sí a decir, oye, esto ha valido para mi vida y creo que es bueno para mi vida, para mi familia, etcétera, y cómo me estoy extendiendo. No hace falta que os diga nada, porque ya la palabra de Dios nos ilumina, ¿no? Nos ilumina estos temas, pero fijaos, de gran relevancia, pero no como forma de adoctrinar, no solamente para que tengamos esa luz que decíais por ahí, ¿no? Y esa luz que nos da la palabra de Dios, porque ya entra la familia en el plan de Dios. O sea, quiere que seamos, Dios, nuestro Padre, quiere que seamos felices, que vivamos la plenitud, aunque luego vamos caminando en la vida y no sé si hay una felicidad plena en ese sentido, por lo que vamos viviendo, pero sí también dice, yo te inserto y te ubico en una familia, en una comunidad, porque ya en sí somos seres sociales, no podemos vivir en la soledad y la pandemia nos ha enseñado que no podemos vivir en la soledad porque trae sus consecuencias, ¿no? El Nuevo Testamento también pues, es consciente de esta realidad y de esta riqueza de la familia para todo el mundo y toda la creación y todo género humano, y la Iglesia adopta estos modelos aunque vayan contracorriente, de convivencia, de educación de hijos, etcétera, cosa que ahora la sociedad nos va diciendo, hay otros modelos de formación, de educación para los hijos, de convivencia, tenemos que decir, esto nos valdrá, tampoco a nivel de adoctrinamiento por lo que diga yo, sino por lo que vamos a hablar, a ver si os chirría o estáis de acuerdo con lo que podemos compartir, ¿no?
Y también en este foro en el que estamos, ¿no? Podemos ser personas de distintas procedencias, confesiones también, ¿por qué no? Creyentes, etcétera, y que venimos por simpatía o por formarnos, pues también es verdad que hay muchos cristianos que a veces no adoptan estos modelos y que pensamos que a veces no viven, no digo esa felicidad, sino la plenitud de lo que realmente creemos que deberían vivir, ¿no? A nivel cristiano. Cuña publicitaria. Esto es muy importante, esto me encanta contarlo, ¿no? Para que también veamos en los aspectos de familia y vida. No me quiero extender mucho, fijaos, Jornada Mundial de la Juventud, Madrid, Benedicto XVI, días previos vinieron a España, ¿no? A España y a Soria, un montón de jóvenes también vinieron a Ágreda, yo creo, lituanos, alemanes, etc. Y había un sacerdote polaco que se acaba de ordenar, una vocación tardía, madura, ya que se dice, ¿no? Y se ordenó y vino pues a estrenarse como sacerdote aquí a la JMJ. Y yo no le hablaba en polaco, yo no sé polaco, él hablaba muy bien español y yo le decía, qué bien, ¿no? Ya has encontrado la felicidad en tu vida, ¿no? Te has ordenado sacerdote, que era lo que igual tú pues anhelabas, deseabas, pues con 50 años, qué bien. Y me decía, pues no te equivoques, no he encontrado la felicidad en mi vida, he encontrado la plenitud para mi vida. Y eso me dio que pensar, y es una lección que aprendí en aquel día. ¿Vivimos felicidades? Sí, no constantes. Estamos llamados a vivir una plenitud. ¿Vivimos una vida plena en la antropología que ahora la sociedad nos enseña? Por lo que vamos a decir, otros modelos de convivencia o familia que se llaman, ¿viven esa plenitud que nosotros creemos? No tanto como cristianos, ¿no? Sino como personas. Vamos a ver qué pasa. Pero hay cristianos que viven infelices, ¿no? En otros modelos que la sociedad pues les anuncia. No lo dice José Luis Martín, ¿no? Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Ya como en sí, no como estructura social, no como realmente condicionante social, sino ya desde la misma palabra de Dios, el decir, oye, el matrimonio, esa unión hombre-mujer, está ideada desde, bueno, pues como también Dios nos sueña desde toda una eternidad y desea nuestra unión para poder poblar y disfrutar de la creación. Bien, y en esta creación, pues también la palabra de Dios nos dice pues la función de la mujer, la misión de la mujer, ¿de acuerdo? En equidad, fuera de los feminismos que hablaremos un poquito, en equidad la función del hombre también, y también cómo se unirán y serán una sola carne, ¿no? Bien, contempla la palabra de Dios mucho antes de nuestro pensamiento, y cómo también la familia sufre unas caídas. Caídas son dolores, cruces, dificultades que todos hemos tenido, hemos vivido o viviremos, ¿no? En la relación con los hijos, en la convivencia, en la comunicación, en la proyección, en la tarea social, en la tarea eclesial, etcétera, como bueno, pues fundamentos de la familia y de la iglesia, pero también con muchísimas dificultades. Para vivir el que yo no os dejo ver, creo, sobre todo los que estáis en este ángulo, creo que no os dejo ver, con lo cual no sé cómo ponerme, o igual me siento. Sí, si me siento, no hay silla. Bueno, no. Bueno, el problema de que te sientes es que si echas la voz para aquí no te van a oír. Vale, tienes pues, la voz un poco baja, claro. Y tienes que llegar allá. Venga, pues ya grito más. Sí. Venga. Y me voy moviendo y así veis las escenas, que son muy sencillitas. Bueno, hasta crear... Venga, bueno, pues así. ¿Hasta crear el qué? Pues nuevos hombres, nuevos esposos, nuevos modelos de familia, con sus dificultades. En imágenes vemos, bueno, 4 representaciones, así como nuevas mujeres, esposas y madres, frutos de una sociedad actualmente, ¿no? A veces esclavos o esclavas del mundo laboral, social, de corrientes de pensamiento, de ideologías, esclavas de los hijos o esclavos de los hijos, a veces un poco tiranos. Yo, bueno, estoy ahora en 6 centros de salud, como decía Alberto, llevo la pediatría de 6 centros de salud, niños estupendísimos, pero un poco tiranos algunos también, quiero decir, y ahí vamos caminando, también fruto de una sociedad, de una educación, etcétera, y niños maravillosos, no son todos. Y también algo que realmente está imperando en la sociedad. Fijaos, es que yo así no puedo tampoco estar. Fijaos, fruto de ¿qué? De ciertas ideologías. El obispo me encomienda la tarea de ser delegado de familia y vida y representar y llevar adelante y ser responsable del Centro de Orientación Familiar Diocesano. Bueno, pues desde el Centro de Orientación Familiar Diocesano se viven muchas alegrías, no muchas, pero bueno, aún se viven. Pero se viven muchas dificultades y atendemos muchísimas dificultades personales, de convivencia, matrimoniales, de pareja y familiares. Y estamos viendo, nosotros que somos un poco, yo tengo 51 años, somos un poco generación bisagra, estamos viendo cómo
los sufrimientos de nuestros mayores, sois mayores que yo, muchos y muchas de vosotros y vosotras estáis aquí, han arrastrado consecuencias, lo iremos viendo, de una prosperidad económica de unos años 70, 80, 90, y fijaos, y también hablaremos de ello, de una revolución sexual, de una revolución afectivo-sexual heredada de los años 60. ¿Y qué estamos viendo también en esta generación bisagra, o por lo menos en el puesto en el que a mí me toca desempeñar en la Iglesia a un nivel social, que estoy viendo el sufrimiento no de los adultos, tan adultos, pero sí de los más jóvenes que están viviendo consecuencias de la ideología de género. Yo estoy en medio, como mucha gente, que se preocupa. ¿Qué está pasando? Lo veremos ahora en unos datos que os voy a explicar. Es una pena, pero bueno, ya tenemos una vida vivida, los 60, 70, 80 años, ¿no? Lo que el Señor nos conceda. Pero es una pena cómo están viniendo destruidos los que conocemos, jóvenes y no tan jóvenes, que están arrastrando vivencias de una ideología de género. Y lo ponemos en rojo, no lo podemos poner en negro, bien grande, porque está desestructurando a la persona y por consiguiente a la familia. Iremos viendo todo ello, ¿de acuerdo? Donde el sexo ya no es un dato biológico, donde yo me voy a construir según lo que yo decida, lo que piense, cómo se me eduque y lo que vaya probando en experiencias o realmente cómo se me vaya formando, donde yo no tengo una identidad propia, biológica para nada, y donde yo me voy construyendo. Y realmente si esto ocurre en mi persona, que es algo auténtico, primordial, fijaos lo que puedo hacer a lo largo de la vida en unos años donde puedo cambiar constantemente, ya no solamente en lo que es la sexualidad, sino en el género como construcción social. La ideología de género está presente y está hiriendo a la persona y a la familia. También hay una deconstrucción de la persona. Jóvenes, os lo digo, en primera persona, en consultas desde el punto de vista profesional y civil y también religioso desde el COF. Jóvenes que no tienen identidad sexual, tienen toda la identidad de género cambiante y que sufren. Y sufren, fijaos, de los subgrupos de una ideología de género. Si los que sois padres, docentes, maestros, etcétera, catequistas, sacerdotes, todo el mundo está viendo cómo están arrastrando de que pues las ideologías, ya no digo de la poligamia, sino ahora ya lo último que se lleva es el poliamor. Por si no lo sabíais, lo que se lleva ya no es la fidelidad, es el poliamor. O sea, te puede gustar todo el mundo y si encuentras esa reciprocidad en el amor, fenomenal. Con lo cual, el poliamor es lo que está imperando en nuestros jóvenes. Y hay una consecuencia. Meto otra cuña publicitaria. Toda persona, todos los que estamos aquí, buscamos el qué. Ser queridos y poder querer hacia o de una sola persona, fijaos, y desde el punto de vista trascendental para toda la vida. Eso es lo que quiere el corazón del hombre, creyente, increyente. Está eso más que analizado, como en los microscopios. No nos salimos de ahí, incluso por pura genética, pero sí la sociedad nos ha embalsamado todo eso con una ideología de género donde lo que impera ahora es el poliamor. Ya podéis hablar con los más pequeños del poliamor, ¿de acuerdo? Y eso deconstruye a la persona, a la sociedad, a la familia en sus distintas vertientes. Tenemos grandes figuras. Tengo que decir eclesiales, sí, sociales también, pensadores, filósofos, tenemos de todo, pero tenemos que alardear también de grandes pensadores que han sido personas, pontífices, pastores, cabezas de nuestra Iglesia, que no han andado realmente con argumentos relativos, no, han dicho verdades como puños. Ya Juan Pablo II nos hablaba de la identidad de la persona, la construcción social, el pilar fundamental para la familia y donde la familia donde la persona en la familia podía recibir esa educación, ir construyéndose, etcétera. Donde había una comunidad de amor, donde la persona también vivía. Si realmente estamos desintegrando a la persona de esos vínculos de familia, ¿cómo crecen también nuestros jóvenes en este sentido? Donde, cuidado, hay unos derechos, unos deberes y algo primordial, la educación, ¿no?, de esos padres hacia sus hijos, sobre todo en temas tan concretos que invaden, afectan a la persona, sobre los temas de la afectividad, la sexualidad, temas determinantes. Y esto cuesta muchísimo que lo entiendan las comunidades educativas, nuestro Estado, etc. La familia está por delante del Estado, ¿de acuerdo? Bien, pues esa es la comunidad donde se debe educar y acompañar a los más jóvenes, donde se ha de vivir ese amor conyugal y familiar que a veces tanto cuesta. Y también Juan Pablo II nos hablaba ya de las adversidades, errores, etcétera, y manipulaciones frente a la familia, la descendencia, los hijos, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Gran pensador, Benedicto XVI, quizá no tuviese esa cercanía pastoral, pero es que si os acercáis, es que es un monumento al pensamiento.
filosófico, pero también hacia la persona. Y aparte de todo, como entendía a la familia como la cuna de la transmisión de la vida, etc., nos avisaba de 3 peligros, o sea, se adelantaba, ¿no? Se adelantaba a lo que estamos viviendo ahora. Al peligro en todos los sentidos. Agnosticismo, la persona que no cree en Dios, o al menos no cree en algo firme, empieza a pensar en tonterías, que se dice, ¿de acuerdo? 2, nos hablaba del relativismo, lo que os he comentado antes, relativismo, todo vale. Y luego algo muy importante, el desarraigo cultural, moral y social. Si no estamos agarrados, no tenemos un pilar, una referencia, empezamos a pensar en otras cosas. Si nos desarraigamos, entre comillas, valga la redundancia, de nuestra familia y nuestra comunidad, nos perdemos. Y fijaos, si nos desarraigamos de nuestras culturas, también nos perdemos. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué fenómeno social estamos viviendo ahora que impera en primera persona? Bueno, primera persona para todos, los movimientos migratorios, que están perdiendo el arraigo. No sé si habrá familias que aquí presentes que vengan de fuera, inmigrantes, que hayan venido a esta comunidad, etc. Bien, se desarraigan de sus culturas, de sus naciones, sus pueblos, etc. Bien, adoptan las costumbres, estilos de las nuestras y empiezan a perder también valores respecto a la persona y a la familia, como vamos a ver ahora. El desarraigo es un peligro número 1 también, aparte del relativismo, etc., en el contexto de la secularización, etc. Y bueno, y el Papa Francisco, que con ese discurso también pastoral más cercano nos habla, la familia es una comunidad, cuidado, igual aquí tenéis experiencias de todo, pero realmente sí que es una comunidad, o debería ser una comunidad donde haya confianza, donde tú te sientas libre, para ser como eres, para expresarte, para dejarte ayudar, y donde se te va a seguir siendo fiel, ¿no? Igual aquí pues hay testimonios, como me pasó hace poco en otro arciprestado, que me dijeron sí, puede ser, pero yo he vivido pues una experiencia de familia que no la deseo. Habría que rascar mucho, ¿no? Cómo se ha sentido esa persona en el contexto de la familia. Y las nuevas familias, muchas veces condicionadas por trabajos, etc. Tenemos nuevos tipos de familia, no los veréis bien desde aquí, pero ahora mismo, fijaos, se aprobó la ley de familia hace 15 días. La charla la vamos renovando. Empezamos ya hace, no sé, pues ya es que pierdo el sentido del tiempo, de 4 meses, y vamos añadiendo. Y la última charla fue la de Burgo de Osma, recién aprobada la ley de familias. Y ahí pues había ciertos conceptos que no habíamos dado en las charlas anteriores, sobre todo el que los 16 ahora son 11 tipos de familias. ¿Está la nuestra? Sí, está la nuestra, la tradicional, por así decirlo, ya digo, la que hunde las raíces, igual inseguridades que te dan para seguir caminando. Pero sí que hemos adelantado pues, con las nuevas leyes, la ley de familia, en dar pues, oferta a nuevos tipos de familia. Y originados, ¿por qué? Dichos por la ministra Belarra, además, dichos de una forma explícita, atendiendo a los deseos, os he dicho, vivimos en la sociedad del deseo, del quiero, del me apetece, a pesar de que reconozca que hay verdades en otro sentido, pues atendiendo a los deseos de las personas, no de las familias, de las personas, vamos a dar cobertura y vamos a denominar distintos tipos de familia, según no una sexualidad, que sí, sino un género y abiertos a todo tipo de relaciones, ¿no? Nos falta fundar la familia del poliamor. Bien, no la poligamia, el poliamor. Nuevos tipos de familia, de una forma muy rápida, para que veáis que tenemos abanico, aquí tenemos oferta para todo, Como vamos, por ejemplo, a veces, pues eso, como la Coca-Cola, por así decirlo. Tenemos para los jóvenes, los mayores, los pequeños. Bien, algo que está ideado, realmente vais a entender, ¿no? Familia biparental, monomarental o monoparental, familia joven, familia LGTBIQ, homolateral, homoparental, familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. Esas son las familias tradicionales clásicas numerosas, ahora se denominan así, con mayores necesidades de apoyo a la crianza. Hombre, pues igual los que tenemos ya 40, 50 años y seguimos viviendo en casa, familia numerosa, pues a mi madre le pueden decir eso, ¿no? Es una familia pues con necesidades de apoyo a la crianza. Quiero decir, no se corresponde mucho con la realidad. Familias múltiples, cuando acoges niños recién nacidos biológicamente o por acogida o también adoptados, etc. Familia reconstituida, donde pueden integrarse también descendencias de otros núcleos familiares, junto con los padres, o dos padres o dos madres, como hemos dicho arriba, la LGTBI, homoparental, homoparental. Familia, luego sí, por los movimientos migratorios, transnacional, intercultural, retornada, etc., en situaciones de vulnerabilidad. Personas unidas en matrimonio, civil, eclesiástico, parejas, de hecho, que vais a ver cómo abundan y cómo están creciendo, y personas solas.
también somos familia. Los que estamos solos también somos familia. Bueno, se nos ha dado acogida, ¿verdad? Nos ha dado acogida. Pero aquí nos vamos a perder. Fijaos, y el Tribunal Superior de Justicia, en esta nueva ley, alertó al sistema ejecutivo diciendo que denominar todo este tipo de familias, porque estas familias, donde estamos también, tenemos nuestros derechos, también nuestros deberes, pero luego en el caminar legislativo vamos a tener muchísimos problemas, porque ahora se sacan flecos y distintos tipos de familia. El Tribunal Superior de Justicia dijo, cuidado con empezar a dividir y subdividir familias, porque puede haber graves problemas. No se ha hecho caso, se ha hecho caso omiso y ha salido esta nueva constitución de familias en 11 tipos. El Instituto de Política Familiar, un instituto serio, una organización aconfesional, pero muy seria, nos habla de la evolución de la familia en España en el 2021. Si queremos hablar de lo que estamos viviendo y dar un poquito de luz, y no sé si sacar alguna opinión, algún dato aquí en este encuentro que tenemos que conocer la realidad de la familia en España. En el 2022 no tenemos los datos, tenemos los más actuales del 2021, muy serios. Trabaja con el Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Estadística, e incluso desde el punto de vista bioético y desde el punto de vista sanitario, médico, siempre trabajamos con el Instituto de Política Familiar, ¿de acuerdo? ¿Qué nos habla y qué nos dice? Que tenemos que formarnos primero y ver cómo está nuestra sociedad respecto a la familia, no respecto a economía, etcétera, sino a la familia en demografía, en nucialidad, políticas familiares y luego otras medidas indispensables a la familia. Vamos a intentar quedarnos en el punto 1 y 2 para que no nos alarguemos y ver, reflexionar el por qué está ocurriendo esto de lo que estamos viviendo ahora. Fijaos, la evolución demográfica, ahí la tenemos. ¿Cómo está evolucionando nuestra natalidad? No hace falta, pues eso, no hace falta estar formado para ver estas gráficas. ¿Veis desde atrás, Pili? ¿Tú ves desde atrás allá? ¿Veis cómo la situación de natalidad es crítica? Si es crítica, va a condicionar la pirámide de población actualmente y en un futuro en las familias. Mientras en el 75 hubo 1.834 nacimientos, en el 2020 solo 927, que es la línea que aparece descendiente, fijaos, descendiendo hasta el 2000 prácticamente, en los años 90-2000. Vamos a ver por qué ocurre todo esto en torno al año 2000, ahí fue el fenómeno ese 2000, así podemos sacar el por qué ocurre todos estos descensos. Y fijaos, empieza a remontar un poco la natalidad hasta bajar en el 2020 en esas dos curvas. Gracias a la natalidad de madres, familias extranjeras, se ha levantado la natalidad en España. Si no, diríamos, como se dice vulgarmente, de capa caída. ¿De acuerdo? Gracias a la natalidad. Sin natalidad de madres extranjeras, que es la línea roja que aparece, y la natalidad que levanta mínimamente las poblaciones madres, familias extranjeras. Seguimos viendo, analizando en este sentido a nivel demográfico. Caída vertiginosa del índice de fecundidad en España. 1,18 hijos, que es lo que se pide por familia, por unión estructural. Veremos luego qué tipo podemos ver de unión o de formación familiar. ¿Se pide para qué? Bueno, no se pide, sino que realmente está ocurriendo. 1,18 en España. Vamos a la cola, tanto de países a nivel mundial como de la Unión Europea. Fijaos, y el reemplazo generacional se está pidiendo en España de 2,1 hijo por familia, y estamos aportando a la sociedad 1,18. ¿Por qué? Seguiremos viendo el por qué. Pero esta es la realidad que estamos viendo. Fijaos, está muy lejos del reemplazo generacional 2,1 de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y 1,53 en 2019 de la media mundial, 2,4 hijos por mujer en 2019. Estamos cayendo. Quizá no interese, quizá realmente, bueno, pues estemos sujetos a otro tipo de intereses más que el de tener hijos. España es el cuarto país del mundo con peor índice de fecundidad. Solo Corea, con sus políticas antinatalistas, etc., Singapur y Taiwán tienen un índice de fecundidad peor que el de España, al furgón de la cola a nivel mundial. Con Malta somos los países con menor tasa de natalidad, y luego pues Estados Unidos, Rusia, China y todos los países de América tienen un índice de fecundidad mucho mejor que el de España. Se ha analizado a nivel social, si sois profesores, formadores, sabéis mucho más que yo, pero se ha visto que el país próspero es el que prospera en todas las riquezas positivas, pero también en natalidad. País que está decayendo, que no tiene reemplazo generacional y que se está alimentando de los movimientos migratorios, también muere. Y las familias es el vivo reflejo de las conductas personales de lo que estamos viendo. Bien, la aportación de madres extranjeras ha sido fundamental para paliar algo la natalidad crítica. Fijaos, índice de fecundidad de madres españolas, 1,12, 1,45 madres extranjeras.
son las dos flechas que aparecen ahí. Gracias a las madres extranjeras aumenta la media del índice de fecundidad. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? El desarraigo. Las familias que hace igual, pero no hace tanto, es decir, no hablamos de hace 50 años, los cambios sociales que están ocurriendo están siendo realmente de hace 10 años hacia acá, o de 15 años hacia acá. No se están produciendo cambios de medio siglo hacia acá. Cuestión de una década, como mucho década y media, estamos viendo cambios tan importantes que en equidad valdrían a cambios que durarían décadas y décadas hace medio siglo. Bien. ¿Qué ocurre? Que debido a los movimientos poblacionales y movimientos migratorios, sobre todo de familias, las familias que venían de fuera, sobre todo Iberoamérica, con mayor natalidad, mayor número de hijos, con esa prosperidad en la fecundidad, empiezan a adoptar conductas debido al desarraigo de las españolas, donde prima el interés económico, trabajar dignamente y legítimo para las familias, pero ven que realmente el tema de los hijos, la descendencia, etcétera, es un sacrificio y no va a aportar y va a frenar, con lo cual se ha frenado también el índice de fecundidad de estas poblaciones. Una vez hicimos un estudio para que veáis, ¿no?, cómo también el desarraigo condiciona muchísimo para la salud y para las familias. Por eso es muy importante a veces tener nuestras comunidades de referencia, etcétera, y no dejarnos llevar a veces por opiniones o vivencia de vecino mano cuando nos metemos en otra cultura, en otra sociedad, en otros grupos poblacionales. Una vez en medicina hicimos un estudio de poblaciones de universitarias japonesas, a las que estábamos haciendo un estudio prospectivo, pues la incidencia del cáncer de mama, ninguna tenía cáncer de mama. La alimentación era buenísima, de arroz y de soja, ninguna desarrollaba cáncer de mama. Como las gitanas, con mucha fecundidad, tampoco desarrollaban mucho cáncer de mama. Estas japonesas se trasladaron a Estados Unidos a estudiar en la universidad y debido a la alimentación, al estilo de vida, empezó a ascender la incidencia del cáncer de mama. Quiero decir, es muy importante, pero también muy peligroso el desarraigo. Bien, natalidad. Esto también es papel constituyente de nuestras familias españolas. Las familias con 3 hijos o más están sosteniendo la media de los hijos, de las familias e hijos en España, donde el sector amarillo, familias numerosas, familias con 1 o 2 hijos, va aumentando cada vez más al cabo de los años. Las familias numerosas tienen 3 hijos por mujer de media, que está muy por encima de la media de España, 1,18. Y para que veáis otra gráfica, sí las veis desde atrás, ¿verdad? Estas gráficas por lo menos veis, veis líneas ascendentes y descendentes, pero para que veáis también con qué cambio dependiente tan rápido llevan, ¿de acuerdo? Y también esto condiciona las familias el retraso en la maternidad. Yo tenía una compañera ginecóloga que decía: José Luis, déjate de tonterías. La mejor edad para dar a luz, para embarazarse y dar a luz una mujer, de los 18 a los 23 años. El cuerpo es como está más preparado. Luego ya tienen muchísimos problemas también, ¿no? Pero bueno, quiero decir, es el mejor. Bien, fijaos, ya se han superado los 32 años de edad media y casi llegaría a 33 años si no fuera por la aportación de juventud que hacen las madres extranjeras. Cuando se empiezan a plantear muchas mujeres que constituyen la familia, pues ser madres o tener hijos en esa familia a partir de los 20 y tantos años largos, 30 años largos, cuando sabemos que la fecundidad desciende de una forma estrepitosa en muchísimas mujeres, no en todas, ¿de acuerdo? Pero esa maternidad también es más difícil que se desarrolle, donde a veces, y esto ocurre muchísimas veces, los anhelos de fundar una familia a los 30 años con hijos traen muchísimo sufrimiento, porque los hijos no llegan, y donde las familias, los progenitores, los conminentes que se llaman también en otro tipo de paternidades, sufren muchísimo y hacen, entre comillas, lo haremos el día de la vida, hacen barbaridades por tener hijos. No miro a nadie, se me ocurren, ni hijos o nietos, no miro a nadie, se me ocurre en algún caso, ¿no?, social que estamos viviendo ahora, pero respecto a la intimidad familiar en estas edades. ¿Y por qué es? Bien, porque la sociedad, fijaos, la sociedad empuja el desarrollo personal de la mujer, del hombre, en este caso de la mujer, entre comillas, prometiéndole prosperidades, liberación. Y a mí me da una pena enorme, enorme. Pues igual veo 40 madres, entre comillas, y padres que sufren mucho, pero bueno, hablamos de la mujer y la fecundidad, 40 madres por la mañana, 40 madres por la tarde, donde te confían a veces las dificultades de la maternidad, de la familia, etcétera, que viven ante una sociedad que les empujó a ciertos comportamientos,
términos, ¿no?, afectivos sexuales, de relación, etcétera, y que luego la sociedad se echa atrás. Y ahí muchas veces te quedas sufriendo. Bueno, pues realmente ese reemplazo generacional con madres mayores es muy difícil que se dé. Y esto ocurre en familia y esto trae muchísimos problemas o dificultades. Y a la par, la vivencia que también se presencia en España, con el tema de la familia indirectamente y el tema de la vida, en contra de la vida, el tema del aborto. Vivimos en una sociedad sino bastante esquizofrénica, donde yo contemplo a veces, ¿no?, también los apoyos a la natalidad. La natalidad, las facilidades también, ¿no?, para la maternidad, la paternidad, etcétera, pero por otro lado, el Estado, la sociedad, la administración pone cortapisas y dicen, te ofrecemos también el que soluciones ante el deseo de paralizar, de acabar con un embarazo imprevisto, que luego se puede convertir en muy deseado, ¿de acuerdo?, con la realidad del aborto. Y esto influye en las familias. Y fijaos, realidades del aborto que no viven solamente, tenemos en mente siempre la típica chica joven de 16, 18 años, sola, sin pareja, sin recursos, etcétera, a la que el día de la vida hablaremos de ello, se le financia el aborto. Bien, otra cuña publicitaria que hago. Qué pena, ¿no?, que se quiera a veces empujar a nivel social, mediante leyes, a que una chica menor de 16 años acuda sin consentimiento de los padres. Realmente en ese momento es cuando más necesita de una madre o de un adulto, ¿no?, que le acompañe en ese momento tan vital de su vida. Estamos, pues eso, viviendo una esquizofrenia. Bien, pero no nos quedamos solamente en eso, sino en el seno de las familias ya está ocurriendo, en mujeres ya más mayores, adultas, la realidad del aborto, financiado por la Seguridad Social, el Estado, etcétera, en los distintos supuestos, que aumenta y que tenemos 100.000 abortos anuales. Son cifras registradas, abortos quirúrgicos. Los farmacológicos no sabemos, pero son cifras registradas en el Ministerio de Sanidad, Instituto Nacional de Estadística y de Sanidad. ¿Cuántos abortos se procuran no en Soria? Porque realmente aquí en Soria quirúrgicos no se hacen, las clínicas no hay y los sanitarios son objetores de conciencia, se han declarado así. Pero ¿cuántas sorianas o no sorianas que viven en Soria tienen que salir de nuestra provincia al año? Porque tienen el deseo de abortar. Pues una cada 3 días. Una puede salir de aquí hoy, otra de Olvega dentro de 3 días, otra de Soria dentro de 3 días. Son cifras que a veces no se manifiestan y que afectan ya no solamente a las cifras de la familia, natalidad, etcétera, sino también a la realidad que vive la familia de dolor. Una sociedad y un Estado que te ofrece en contraposición a las ventajas del cheque bebé y de los apoyos a lactancia, maternidades, permisos, etcétera. Bien, te ofrece el aborto, pues si no lo deseas. Pura ley del deseo. Creo que hay una película por ahí que no sé qué del deseo. Pues esto es pura ley del deseo. Cuidado, otra cuña que metemos. El deseo me crea el qué, o empujo a qué, a un derecho. Y el derecho me lleva a qué, sobre todo los profesionales, a una obligación. Lo hablaremos el día de la maternidad subrogada. El deseo, no existe el derecho a ser padres, A veces la manipulación del lenguaje sin querer nos lleva a pensamientos que no son correctos. El deseo, sí, a ser padres, tú lo deseas, pero no se contempla el derecho a ser padres a nivel legislativo. Pero parte de la sociedad, influenciados por esa ideología de género, organizada, etcétera, lo quiere establecer como derecho, ¿no? El deseo de unos padres y esa parte de la sociedad minoritaria te empuja a las familias, todo ese tipo de familias que veis, los 11 tipos, al derecho a querer, por obligación, ser padre a toda costa. Y obliga, es más, a la sociedad y a los sanitarios a que procuremos ese deseo hecho derecho. Esto ocurre con el aborto, ocurre con la eutanasia, ocurre con la maternidad subrogada, ocurre con el reconocimiento a las familias. Es decir, yo tengo el deseo, no sé qué deseo podría tener ahora, el deseo de que me den una baja por soltería, porque no tengo hijos, pienso que no voy a tener hijos, no sé, pienso que no, pero quiero decir, tengo el deseo. Pues una maternidad, un permiso de soltería de 2 meses, por ejemplo. Deseo, no derecho. Empujo, oye, soy familia constitutiva de familia soltera, ¿de acuerdo? Y empujo a que se me ofrezca el derecho, que se me dé ese derecho, y empujo a nuestra sociedad a que se me conceda. Y así camina todo.
Es decir, estamos siendo sociedades y familias que recogen los deseos, a veces de poblaciones minoritarias. Y bien, y los abortos, bueno, un pequeño apéndice que se utilizan y se usan como un método anticonceptivo. Bien, evolución de la población y también cómo repercute en nuestras familias. Además, si se considera el fenómeno de nacionalización de inmigrantes, la población de origen español decrece claramente gracias a los movimientos migracionales de 40 millones, 2020-21, ha aumentado casi en 2 millones más, ¿de acuerdo? Se mantiene con nacionalidades, se mantiene esa población. ¿Cómo se constituyen las familias? Cada vez más envejecidas. Bien, cada vez vivimos más. La prosperidad económica, entre comillas, hasta hace unas décadas, y también los cuidados sociosanitarios influyen para que las mujeres viváis más y nosotros un poco menos. La media está en los 85 años, la media al nacer total está en los 82 años, los hombres vivimos un poquito menos que las mujeres, de tantos años largos, mujeres un poquito más. Constituyen familias cada vez más envejecidas, también es un apéndice importante, y también solas, nos meteremos en ello. Así como la pirámide poblacional sana es aquella de la derecha, estamos donde hay gran cantidad de nacimientos y menos defunciones, y cómo va avanzando esta pirámide poblacional. Fijaos en el 2020 cómo va cambiando y parece que está equilibrada, pero los nacimientos ya están siendo menores. La edad adulta, aquí estamos nosotros, ¿no? Mediana edad, 50 años, y hay menos población, hay cada vez más, se está ensanchando la pirámide poblacional en el vértice, equilibrándose, equiparándose a los nacimientos. ¿Y qué vamos a vivir en el 2050? La pirámide poblacional se habrá invertido, ¿de acuerdo? Con sus consecuencias. Menos nacimientos, gran cantidad de envejecimiento, etc. Una despoblación muy importante, y si queremos verlo a nivel económico, activo, social, de población activa, recursos económicos, ayudas, pensiones, etc. ¿En qué va a influir? Va a influir tanto en incremento de gastos sanitarios, esto va a partir de nuestras familias, prestaciones sociales, estado de bienestar, peligro de las pensiones, el mercado del trabajo, cuánto tendremos que seguir trabajando para mantener este sistema, y también el peligro y la reducción de los centros educativos, como está ocurriendo ahora. Acaba de pasar, ¿no?, en Soria, cómo se perdió, por ejemplo, los estudios de medicina, y esto influye en las familias, hace unos 25 años, con la promesa de que se querían volver a traer, y ahora parece que se apuesta por ello, pero quizás estudios de medicina de Soria se nos vayan a Burgos o a León. ¿Por qué? Porque aquí no hay población. Al final, ¿cómo repercute? Pues una familia que no puede dar unos estudios fuera a unos hijos que igual desean estudiar medicina. Igual nos vemos más identificados con estas gráficas. Vaciamiento de los hogares, apenas 2,5 miembros por hogar. No sé cómo estará compuesto vuestro hogar. ¿Cuántos miembros? 2,5. Igual hay familias que ya rellenéis un poco y subís la media. 2,5, es decir, con tener medio hijo es suficiente. Bueno, ahora se dice el animal. Esto es algo muy importante para que veáis cómo es la psicología social. Un día llegando ya a casa, tarde, ya cansado, ceno y veo en televisión lo primero que me echen. Lo primero, da igual. Las noticias de Castilla y León como un programa de corazón, no lo sé. Lo primero, porque es mi momento ya así para decir, se acabó. Pero salió un anuncio de un coche, de un 4x4 o uno de tracción a las 4 ruedas, un DAI o algo así, donde había una joven, una chica, tú dices que sí, igual lo has visto, una chica de unos 30, 35 años que decía, ¿qué coche me compraré en un futuro? Y si conozco a mi futura pareja, y es músico, y aparece, pum, es músico, y además como es músico, con un violonchelo, un instrumento grande, dice, tendré que comprarme un coche grande que entre, ¿no? Y sale el hombre así. Y pensando, y dice, ¿y si ya tiene un hijo? Y aparece un niño. ¿Y si tiene dos? Otro niño. Esta chica ideando su futuro. No si vamos a construir un hogar, sino, ¿y si ya tiene? Voy a contar con esto. ¿Y si tiene el tercero? Y aparece un perro. Y digo, el tercer hijo ya el animal. Con todos los respetos a los animales, pero no sé si es el tercer hijo. Bien, y luego al final dice, pues ya idearé, aparece el coche que nos quieren vender.
Y luego al final dice, si me canso de este tipo de coche, y dice una niña, ¿no? La hija futura, dice, pues lo cambiamos por un híbrido, ¿no? Decía, o por un eléctrico, decía, un eléctrico. ¿Qué quiero decir con esto? Que de una forma sutil la estructura familiar cambia en los medios de comunicación. Las medias, pues no sé, 2,50, ese 50 será el perro, ¿eh? Pero ya te están vendiendo que igual ya no está definida, no está la construcción de la familia en nuestra sociedad, un medio de televisión donde igual nosotros tenemos criterio, pero nuestros jóvenes no lo tienen. Y donde ya ellos ya no anhelan la construcción con una persona y empezar a construir un hogar con sus hijos. Fijaos que hunden las antropologías humanas, cristianas también, pero para ellos ya están no identificados con ellos, sino con esa ideología de género. Me apetece, venga, que ya venga mi pareja con 1 o 2 hijos, el perro, y si no me gusta, cambio. Demasiado que cambia de coche, pero también puede cambiar de pareja, de hijos, en el poliamor en el que nos movemos. Bueno, pues aquí estamos, 2,50. Pues yo realmente veo que, aparte de las cifras tan dramáticas, pues no llegamos para nada en la construcción de un hogar con una natalidad, etc. Bien, 4 de cada 9 hogares unipersonales, el 44%, son hogares de personas mayores de 65 años. Estamos viendo que nuestras familias cada vez están más envejecidas y las necesidades que esas personas pueden atravesar. Me da una pena horrorosa un día conduciendo también, como oía el testimonio de una mujer mayor que vivía en un 4º piso sin ascensor, ya viuda, y que su hijo mayor falleció hace poco. Era su anhelo de vida cuando llegaba su hijo por la noche para cenar y contarse las cosas. Y se había quedado sin hijo. Bien, y decía, curiosamente, que nadie le atendía, nadie le iba a acompañar, gente de sus generaciones, porque vivía en un 4º piso sin ascensor. Y se sentía tremendamente sola. Para que veáis no solamente la barrera arquitectónica, sino cómo hay multitud de hogares y familias que ahora y más adelante van a vivir ese envejecimiento y esa soledad. Nupcialidad. ¿Cómo evolucionan los matrimonios? Fijaos, aquí lo ves. No va al alza la bolsa, ¿no? Bien, tasa de nupcialidad en España se ha desplomado. Lo leo por los que estáis detrás. La tasa de nupcialidad se ha desplomado pasando del 7,18 en el 76 al 3,51 en el 19. Sin la aportación de matrimonios internacionales, pues sería solo del 3,14. Cuidado, se están adoptando las relaciones de convivencia internacional, los modelos europeos que están perdiendo también la esencia de unas relaciones de época de cristiandad o de antropología cristiana. ¿Qué ocurre? Fijaos, de qué forma tan estrepitosa desde el 2000 empieza a decaer y a caer hasta el 2019. España tiene, junto con Italia, Portugal y Eslovenia, la tasa de nupcialidad más baja de Europa. Y fijaos en esta otra gráfica, esta sobre todo, os la interpreto. Evolución de parejas de hecho en España del 2001 al 20, parejas de hecho. ¿De acuerdo? 563.000, 1.826.000 parejas de hecho. Analizaremos el por qué la pareja de hecho, el por qué no hay compromiso, ya no hablamos ni siquiera religioso, sino civil, por qué da miedo. Es verdad, también la sociedad, a veces cuando contempla esos modelos de familia, donde se incluyen las parejas de hecho, el joven dice, ¿por qué voy a adoptar una unión, ¿no?, cristiana si me ata, entre comillas, o me exige un compromiso y si no me gusta, etcétera? Pues me ofrece una sociedad 11 tipos de familia y encima tenemos ahora el poliamor. Quiero decir, anima muy poco a nuestros jóvenes, que a veces yo creo que son verdaderos héroes, ante toda la amalgama de ideas y pensamientos que tienen, animan muy poco a seguir esa unión. Entonces, la sociedad les ofrece esta pareja de hecho. Bien. Respecto a lo que vivimos, no os preocupéis que ya termino. Incremento de los matrimonios internacionales, 1 de cada 5 matrimonios tiene ya al menos uno de los cónyuges extranjeros. Bien. Los españoles se casan cada vez más tarde, lo mismo que hablábamos con la tasa de natalidad. Fundan hogares, bueno, muchos previamente ya han convivido, etcétera, hasta que empiezan a establecerse en uniones, 38 años aproximadamente para los hombres, un poquito antes para las mujeres. Está lo típico, el típico pensamiento de los que hacemos prematrimoniales, ¿no? Hemos convivido juntos durante unos años, yo creo que ha sido ahí un momento a prueba y ahora queremos tener hijos. Cuidado, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Historias de amor preciosas en ese camino. ¿Y quién se mete ahí? Nadie. Pero a veces es el pensamiento, la mayoría, otras veces
la vida viene así, etcétera, ¿de acuerdo? Pero es lo que estamos a veces viviendo. Y casi 8 de cada 10 matrimonios lo hacen exclusivamente por lo civil. 8 de cada 10 matrimonios, 78,1, lo hacen exclusivamente por lo civil. De los que se unen, casi la mitad de nacimientos son extramatrimoniales. Lo mismo ocurre si ya hay dolor o sufrimiento, digo en la generalidad, en los hijos que realmente, bueno, pues sufren el desencuentro, la división, etcétera, o las rupturas, pues también a veces los hijos, y sobre todo a raíz de estas uniones complementarias, familias que se complementan o que se van combinando, sufren porque los hijos van a perder una referencia también del padre, de la madre, de los progenitores, etcétera. Aquí, de forma secundaria, empezamos a perder el que, pues la referencia ya no solamente en esos progenitores, sino en esa descendencia del padre, de la madre, de la crianza, del padre, del poder, del papel pedagógico, etcétera, ¿no? Y ya no digo nada en la fe, etcétera. Y a lo que estamos viviendo ahora en la evolución de las rupturas familiares y matrimoniales, tanto las separaciones como los divorcios. No es un panorama muy halagüeño, ¿no? No es un panorama muy favorecedor, pero esta es la realidad. ¿Qué se ha estudiado? ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo, fijaos, en esa especie de generación bisagra, que igual somos en medio, los que igual vivimos, los que hemos arrastrado pues, unos valores anteriores de nuestros padres y los que estamos delegando a nuestros hijos, estamos viviendo eso, confrontación de vivencias. ¿Qué ha podido ocurrir para que igual los que tenemos unos 50 años, 50 y tantos, 40 y tantos, en la edad, esta década, hemos vivido valores, tradiciones, vivencias de una familia tradicional, entre comillas, pero curiosamente hemos dado descendencia a unos hijos que no lo siguen? ¿Qué ha pasado ahí? Una pregunta que lanzo al aire. ¿Qué ha podido pasar ahí? Porque no ha habido continuidad, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Se habla de que arrastramos en las épocas de desarrollo económico, cuando hay economía igual nos olvidamos de Dios, de los valores que a veces en la limitación no es que nos someta, pero nos lleva al compromiso, a trabajar juntos, y luego también de los años 80-90, y luego también esa revolución sexual de los años 60 que hemos ido arrastrando y ahora se está convirtiendo en ideología de género. Ya se analizó esto en las conferencias de Pekín y del Cairo, en el 94, en el 95, sobre los estudios poblacionales, familiares, y también la de Pekín sobre el estudio del Congreso Internacional sobre la Mujer. Y ahí fue una de las pequeñas semillas del feminismo que nos ha llevado, y una parte de ese nos ha llevado a la ideología de género, y que al final están atravesando a nuestros jóvenes. Este es el panorama, esto es lo que he mostrado y lo que me ha llevado gran parte de la charla. Y ahora entre todos, aparte de las preguntas, ya no es analizar hasta por qué hemos llegado hasta esto, ya lo hemos explicado. ¿Qué poder hacer? No sé si a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social o a nivel eclesial. ¿Qué poder hacer y contrarrestar en todo esto en la medida que podamos, en el lugar que ocupemos, la tarea que se nos encomienda, etcétera? ¿Qué poder hacer? No sé si se os ocurre algo, etcétera. Bueno, o cualquier otra, no sé, cuestión que os venga a la mente, ¿no? Bueno, os he dejado un poco tristones. Sí. ¿Por qué viene todo esto? ¿Por qué vienen todas estas cosas que se están tratando ahí? En concreto, ¿quién es el culpable? No, el culpable, lo acabo de... Yo por lo menos tengo culpable al gobierno. No se casan tarde, se casan tarde, no tienen menos hijos. ¿Por qué no tienen facilidad para poder vivir? De las formas que el gobierno tiene a los jóvenes. Yo pienso que por ahí Europa empezó, Italia, Alemania, que no había hijos. En España llegó. Pero ¿por qué no tienen más hijos los jóvenes? ¿Por qué se casan más tarde?
¿Por qué se van más tarde de su casa de sus padres? Porque no pueden, porque no tienen situaciones para vivir. Yo por lo menos pienso así. A ver, algo importante. Hemos mostrado aquí la realidad que se vive de la familia en España, sobre todo a nivel social, porque nuestro campo de trabajo para poder hacer algo como persona, como familias y también como comunidad cristiana. No miro a nadie, ¿no? Tenemos que formarnos y decir, frente a esta realidad, ¿qué poder hacer? Igual esta comunidad tiene un pequeño secreto, una forma de trabajar, otra, etcétera. Bien. Arrastramos todo lo que viene de Europa, tanto lo bueno como lo malo, generalmente lo malo. Vino el aborto, lo trajimos a España a cabo de 2 décadas. Vino la eutanasia, lo hemos traído a España. Las separaciones, la autonomía, independencia de los jóvenes, etcétera. La liberación sexual, la ideología de género, lo vamos absorbiendo todo, ¿de acuerdo? Bien, es decir, ¿por qué viene? Vuelvo a decir lo mismo, prosperidad económica, revolución sexual de los años 60, prosperidad económica de los años 80-90, intereses económicos, ¿de acuerdo? En los años 90, ideología de género importantísima, y otro día damos una charla sobre la ideología de género que ha destruido y está destruyendo las personalidades de las familias, y nuestros jóvenes están absorbiendo todo esto. Bien, la familia está por encima del Estado, antes del Estado. Entonces, da igual incluso el poder ejecutivo que tengamos ahora. Muchas veces hemos mirado a otros partidos, por así decirlo, y nos han defraudado. No nos podemos confiar. Y luego también es verdad que tenemos que tener un cambio de postura en el pensamiento. Muchas veces decimos, pobre de mí como madre o pobre de mí como padre, ¿no? ¿Qué sociedad le espera a mis hijos? ¿Qué sociedad le espera a mis hijos? Y eso al final traduce un pensamiento también dependiente. De un Estado que me va a dar una sociedad peor o no a mi hijo, a mi hija, o de una administración, no. La pregunta no es qué sociedad tan mala o tan buena le espera a mis hijos, no. La sociedad siempre va a caminar. La pregunta es al revés. ¿Qué hijos voy a dar a la sociedad futura? ¿Qué hijos voy a dar? ¿Qué pasa? Que vivimos en la línea de la dependencia del papá-Estado, entre comillas, y da igual el tinte político. Pero sí tenemos esa postura de la dependencia, donde queremos todo, donde deseamos, queremos que se convierta nuestro deseo en derecho, y al final, ¿qué hacemos? No nos hace ni autónomos, ni libres, ni al final, se adormece la capacidad para poder trabajar, decidir, etcétera. Estamos siempre dependiendo. Esa postura de qué sociedad le espera a mis hijos traduce eso, ¿de acuerdo? Entonces, como no tenemos esa varita mágica, en nuestra realidad en la que vivamos tiene que ser al revés, es decir, ¿qué hijos voy a dar a esa sociedad? Ni es buena ni es mala. ¿Qué hijos voy a llevar para que ellos aporten y levanten? ¿Desde qué? Pues desde mi educación, la docencia, la paternidad, la maternidad, desde la colaboración al bien social, la doctrina social de la Iglesia, desde también la Iglesia es una plataforma estupenda para poder trabajar en ese sentido, en la vida, en los movimientos migratorios, en la educación, en la marginalidad, en todo, ¿no? Y levantarnos. No vamos a poder modificar las conclusiones de la conferencia de Pekín del 95 sobre los derechos de la mujer, pero sí nuestra realidad. El ser semilla, ¿no? También se dice, ¿no? O ser sal, ¿no? En este mundo. Es decir, hemos arrastrado todo eso y esta es nuestra realidad. Yo venía a hablar de mi libro, como decía Umbral. Yo vengo a hablar de mi libro. Yo vengo a hablaros de esta realidad. Luego, las soluciones, los planteamientos, antropológicos, cristianos, si hemos tenido todos una vivencia de fe, yo no os voy a anunciar nada nuevo. Quiero decir, es una cultura, crear una cultura de vida, de paz, de amor, de convivencia. Y ahí, no sé, yo no os puedo decir el testimonio que doy desde mi trabajo, ¿no? Pues a veces lo haré bien, mal, pero intento crear una cultura de vida, ¿no? En las situaciones de enfermedad, de muerte, etc. Pero también desde Iglesia, que yo creo que, aquí veo bastantes caras que estamos ahí empeñados, pues hay posturas, hay iniciativas, ¿no? que trabajan muchísimo por la convivencia, por el amor de la pareja, por la crianza de los hijos, ¿no? Delegado de Familia y Vida, el COF, Centro de Orientación Familiar Diocesano Valle. ¿Qué hacemos por los matrimonios, por las relaciones? Van por el COF muchísimas realidades de sufrimiento, fijaos, me da muchísima pena, jóvenes de 30 años que ya han vivido un desencuentro y que por fallo de comunicación quieren separarse. Bueno, ahora tenemos, y es una propuesta y algo que se pone sobre la mesa, ¿no? Que tenemos amor conyugal, que es una realidad
que puede ayudar. Igual no ayuda a todos, pero igual a ciertos matrimonios para que caminen, se replanteen, etc. Centro de orientación familiar. En esos desencuentros, esas relaciones tan difíciles de sufrimiento de padres con hijos. En vivencias de hijos que se han dejado arrastrar por la famosa ideología de género, que es lo que está llegando al COF. Bien, los que sois docentes, profesores, pues en ese sentido también uniros, ¿no? Primero, felicitaros por la formación que recibís, no la mía, pero bueno, el hecho de que tengáis interés y vengáis aquí y estéis este rato conmigo, ¿no? Necesitamos pastores formados, sacerdotes formados que tengan el ímpetu, yo no digo no te miro a ti, el ímpetu y la ilusión de decir, lidero entre comillas una comunidad donde somos todos corresponsables y desde la equidad, hombres y mujeres, vamos a trabajar por un mundo de sufrimiento que sufre y que ha dependido de ¿qué? De todo lo que nos viene de fuera, de un Estado, de un adoctrinamiento, de unas leyes injustas, en este Estado laicista, que yo no sé cómo se pueden establecer esas leyes, quién aconseja a esos consejeros para establecer estas leyes, porque luego al final son injustas que atentan contra la persona y la familia, y donde ellos, o a nivel social, no se ve el sufrimiento de las familias. Seguro que las veis en instancias cortas. La recogemos y muchas veces la Iglesia, no la recoge la administración. A veces se nos llena la boca, tenemos, y Dios me perdone los funcionarios que trabajéis para ellos, soy funcionaria, ¿no? De la seguridad, que trabajamos para la administración, se nos llena la boca, tenemos recursos para todo, orientadores, mediadores. A mí me cuesta un triunfo encontrar, y desde la administración no lo encuentro, mediadores familiares para familias o matrimonios que sufren dificultad. Es decir, cada uno en su ángulo, en su estado, su papel. Fijaos, si ya no hablo desde la fe, pero sí desde la fe o desde la vivencia cristiana, el trabajar, ¿no? En ese sentido. Y no depender de un Estado, de unas leyes que nos están, bueno, ponía esto, ¿no? Objetivos sobre la familia, la educación. Cuánto sufrimiento cuando de repente igual unos padres están en casa preparando la comida y el hijo llega pues comentando algo o del colegio o de su convivencia con amigos sobre su identidad sexual. Bueno, pues el padre se derrumba, igual no está formado, pero sabe que algo está pasando. ¿A dónde va? ¿Qué ofrecemos también? ¿Qué ofrecemos la Iglesia? El mundo laboral. Curiosamente, frente a ese anhelo del desarrollo personal, sobre todo las mujeres, lo siento mucho, al final las primeras víctimas, que se plantean la construcción de un hogar, la construcción y empezar a desarrollar su natalidad, maternidad, paternidad. Tengo que hacer una pequeña cuña publicitaria también a esto. Me encuentro muchas veces, claro, yo soy familia soltera, pero sustituyo a todas las maternidades y paternidades de mis compañeros médicos. No me pongo medallas, pero quiero compartir esto porque yo creo que no había tenido tanta gente delante. Me paso durante meses y meses trabajando de 8 de la mañana a 8 de la tarde cubriendo las bajas maternales y paternales. Escucho en las noticias las madres y las familias monomarentales que quieren tener el permiso de maternidad, pero también de paternidad. Y José Luis Martín está trabajando todo esto, está cubriendo todo esto. Digo que no soy ningún héroe, pero hay injusticia. Y uno de los valores éticos es la justicia. La beneficencia, no maleficencia. Hay éticos, no hablo de cristianos. Cristianos no puedo dar ningún mensaje cristiano porque lo sabéis, no me atrevo. Lo sabéis mejor que yo. Pero ya éticos, la beneficencia, la no maleficencia y el de justicia. Autonomía y justicia. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Porque estoy dependiendo de un padre Estado que está considerando unas leyes injustas contra la conciliación familiar, aunque parezca. Es decir, deseas, te ofrecemos todo, pero sufren los que vienen detrás. Quiero decir, no podemos regirnos por la familia está antes del Estado, la persona antes del Estado. Y nosotros, vuelvo a decir lo mismo, tenemos una plataforma, por así decirlo, estupenda, que es la Iglesia, para trabajar por ella. No te he dado contestación a nada porque hablo muchísimo. Pero preguntas, venga, preguntas. Hablad o callad para siempre. Qué bonito todos los movimientos que apuesten por favorecer la unión, la comunicación conyugal. Qué bonitos los movimientos que apuesten, cuidado, hay que tener mucho cuidado, pero que apuesten por la vida, sin ser locos. Testimonio, vuelvo a decir lo mismo, hace anteproyectos de ley del aborto,
y proyectos de apoyo a la maternidad que la administración se llenaba, ¿no? Y el primer proyecto de apoyo a la mujer embarazada, después de la ley del aborto, se aprobó en España, en Castilla y León. Bien, ya tenemos del partido político que surgiese, en el momento que surgiese, bien, pero uno se va dando cuenta que aquello que se prometía, entre comillas, a esas mujeres que sufrían, bueno, ahora ya sus hijos eran universitarios, ¿no? De estas mujeres embarazadas, esas ayudas se acabaron en 2 o 3 años, fuera. Y los que seguimos liderando un poquito aquellos años, esa iniciativa, seguimos, pero ¿sabéis desde dónde? Desde la Iglesia. O sea, tenemos la autenticidad de la constancia, de la fidelidad, con lo cual no decaigáis para el desarrollo personal y el desarrollo de la familia. A nivel pueblo, por ejemplo, San Esteban Ágreda, Esteban, porque lo conoces tú, ¿qué iniciativas desde la parroquia se podrían plantear desde tu... En familia. En favor de la familia. Mira, a ver, en favor de la familia. Porque nosotros hemos intentado a veces escuela de padres. Nada. Te vienen 3 o 4. Mientras vivimos 3 años. Mientras los críos están en catequesis, los padres ahí, nada, no responden, no se dan por aludidos. Las familias rompen y tú no te enteras. Las que están en dificultades y los otros aparentemente no pasa nada. Ahora, escarbas y sí, pero claro. Ya. Familia o vida, os hablo de una forma así no creativa, sino utilizando los medios ordinarios. Yo pienso que a veces es eso, somos limitados, no tenemos conocimiento de realidades, invitamos, que eso pasa mucho, ¿no? Invitar y que no venga nadie, y al final siempre estamos los mismos. Pues tenemos que anhelar la estructura, Dios me perdone, o supraparroquial, anhelar la del arciprestado o la de las comunidades parroquiales ahora, para unir esfuerzos. Aquí estáis Olvega y Ágreda, ¿verdad? Sí. Estupendo, tiene que ser así. Unir esfuerzos porque caminando, al final, es como las comunidades religiosas, ¿no? Almazán, Clarisa se vienen abajo, pues no vamos a llevar Clarisas a Almazán, que se vengan a Soria para seguir sustentando esa comunidad. Esto es un ejemplo sencillo. Uniéndoos. Escuela de Padres no surge de la comunidad en Ágreda, de Nuestra Señora de los Milagros. Nos unimos con Olvega, un ejemplo, cuidado, uniéndonos. Hay más conocimiento de las realidades y luego hay más aforo y hay semillas que vas dejando. Eso digo a nivel eclesial. Hay muchas apuestas y propuestas en la Iglesia que pueden nutrir, y ya no fijaos en grandes reuniones, sino en casos concretos. Es decir, eso hablamos de formación, pero hay situaciones de dificultad. La Iglesia ofrece, que yo no vengo a vender la moto, pero si ofrece un centro de orientación familiar, si ofrece profesionales, si ofrece, tenemos ahora que os vamos a ofrecer dentro de poco, en lo que la delegación está trabajando, el proyecto de amor conyugal, igual para mí no, como familia soltera, pero matrimonios, familias que estáis igual en dificultad o no en dificultad, que no tiene por qué, y que tenéis que nutriros. Pues igual se me queda corta la parroquia, no pasa nada. Si todo lo contrario, el poder vivir esa espiritualidad, en ese sentido, poder ir al COF y tener una reconciliación, va a ser motor para volver a mi comunidad y dinamizar, ¿no? Porque ya estoy bien, porque estoy bien en mi familia, con mi familia, mi pareja, y voy a ser sal en el movimiento, en la parroquia que sea. Eso. Por ejemplo, yo también tengo que decir, como médico, nunca he aprendido tanto, vivir luego, pero aprender tanto sobre afectividad y sexualidad que lo que la Iglesia me ha enseñado. Yo, aquellos años de Tinestar, que seguimos aquí dando Tinestar, y llegaremos a los 90 años con la muleta y dando Tinestar. Bueno, pues a mí me ha enseñado y sé que ha ayudado a jóvenes, y estamos en ello. Son estructuras, son apuestas que pueden ayudar, ¿no? Tener esa visión convencional, extraconvencional, un poco arriesgado. Venga, os cuento. Estoy en 6 centros de salud. Pues San Leonardo de Yagüe lo tengo aquí, en mi bolsillo. A los niños. Los tengo en mi bolsillo. Porque con lo de la cultura de la vida, bueno, los padres que acuden, bueno, son muchos años de trabajo, pero también de entrega y sacrificio, los padres que acuden allí al centro de salud, yo les atiendo. Pero ellos saben que yo llevo una doble vida. Y muchos me dejan ropas, pañales, leche, para los niños y las madres que atendemos. Ellos lo saben. Hacen la carrera popular, es una siembra por la vida, ¿no? Hacen la carrera popular de San Leonardo de Yagüe para el pediatra.
ya no sé qué, para el pediatra, o para el signo de vida, o para el COF. Hacen el festival de Navidad para el proyecto de infancia del pediatra. Ellos saben que no estoy yo, que hay detrás pues una entidad. A veces estamos muy solos también, es verdad. Pero es una forma de sensibilizar. Y yo digo, tenéis que ganaros el premio en Soria de pueblo que apuesta y que apoya la maternidad. Y en un futuro se lo dará quien sea. Esas formas. Es decir, en la formación, colaboración, acción social, tenemos que dinamizarnos. No descubro la pólvora. No descubro la pólvora, pero bueno. ¿Más preguntas? Y si no, que ya va siendo la hora. Otra de las alternativas de cara a fortalecer las familias es los encuentros, los retiros, todo eso que se está intentando trabajar, pero que la respuesta también es muy corta. Es decir, aquí ha habido 2 o 3 matrimonios que han respondido a encuentros, pero para llevar un matrimonio a encuentros de ese estilo, Dios te ayuda. O sea, que hay también fuera de la diócesis, como decía José Luis, posibilidades de renovar, porque la familia que no se renueva al final se acostumbra a una rutina y la rutina se puede comer ese matrimonio y esa relación. Bueno, nuestra tarea de que si lo hemos identificado fuera de la diócesis, traerlo a la diócesis. A ver, digo que yo no tengo la panacea ni el secreto de nada, pero bienestar se trajo a la diócesis. Captamos que era bueno, ¿no? Lo que es bueno también atrae, ¿no? Bueno, tarea de todos. Más cosas. Pues, a ver, quítalos para que ninguno de estos falte. ¿Para qué día de Alberto está por ahí? ¿Qué día lo concretamos en Olvera? Pues lo tenemos que concretar, la segunda charla. Así ya vosotros sabéis, teóricamente un martes o un jueves es cuando nos va bien. ¿Qué día te iría bien? Jueves. Jueves. Bueno, sí, puede ser así a esas horas. Jueves 8:30, 8, no sé. No, pero un día que... Jueves. Jueves. Alberto, ¿qué día? Yo si la agenda yo ahora mismo lo puedo concretar, yo nosotros. Vale. Muy bien. Tema de la vida. Sabed que será un jueves de mayo, ¿vale? Venga. No faltéis, tema de la vida. Es que tanto hablaría, pero ya voy a cansar. Pero ya, me callo rápido. Tema de la vida. Tenemos, algo que lamentablemente ha ocurrido en nuestra sociedad, en el papel rosa, ¿no? De la prensa rosa, pero que ha cuestionado también los pilares sobre la valoración de la vida y cómo la podemos manejar. Donde se tiene bastante claro, pero a nivel legislativo hay un vacío impresionante y donde nosotros también tenemos que dar un testimonio, ¿no? Como personas y como cristianos. Pero hablaremos, ¿no? Anunciamos, desde el inicio de la vida, pasando por todas las etapas hasta el final. El tema de la vida os vengo a anunciar que ya no empieza con el óvulo y el espermatozoide. Ya no empieza ahí. Fijaos qué interesante es esto. Ya me callo, el último. Venga, perdón. No empieza con el óvulo y el espermatozoide. Sí, a nivel biológico hemos entendido que empieza ahí, ¿eh? Bien, cuando hay óvulo y espermatozoide se le conceden una serie de derechos y de protección impresionante. ¿De acuerdo? Bien. Y quien atente contra esa vida, ya digo. Pero ahora ya puede empezar en la firma de un contrato. Cuando se firma un contrato, por ejemplo en maternidad subrogada, ahí se entiende como que empieza la vida. Y no hay quien toque en derechos a la mujer que ha firmado ese contrato. Y se le da la misma protección a esa madre que al feto, al embrión o a una madre gestante realmente. Desde la firma de un contrato, que igual ni siquiera ha llegado el embarazo. Ahí ya empieza a nivel legislativo el inicio de la vida, para que veáis en qué mundo tan loco estamos inmersos. Bueno, gracias.